y está buenísima la oportunidad, así que aprovecharla y agradecerles a ustedes también. La idea es, con Andrés, es presentarle cómo utilizamos los dispositivos en un proceso de retorno a la performance y poder contarles a ustedes desde el lado científico, desde lo práctico, cómo nos estamos manejando hoy en día. Con Andrés nos conocemos hace mucho tiempo y siempre compartimos lo que es el conocimiento y desde el lado de la práctica y la ciencia, como les dije, vamos a mostrarles cómo creemos que es lo mejor para manejarlo con los dispositivos inerciales. Andy. Bueno, es más que obvio que en las últimas décadas se ha evolucionado mucho en consecuencia de todos los avances científicos que hubo. Uno también, obviamente, es esto de los implementos inerciales y poder hacernos en esto para comenzar la charla es importante. Igualmente, todos sabemos que hay metodologías y paradigmas que permanecen intactos. Uno puede trabajar con una corriente u otra, pero la base del entrenamiento permanece intacta y sabemos lo que es poder sacar lo mejor de una metodología y aplicarla en el momento correcto. Así que a eso vamos a apuntar, a sacar lo mejor de cada una de las corrientes que nosotros creemos y pensamos que sirven para manejarnos con los dispositivos inerciales. Bueno, en relación a lo que dice ese, y esto de que muchas metodologías y paradigmas permanecen intactos también, hacernos cargo como parte del mundo del entrenamiento deportivo y de las ciencias del deporte, de que ya es demasiada la información que nos permite y de algún modo nos empieza a empujar y obligar a la integración, no solo entre el entrenamiento optimizador y el entrenamiento preventivo o el entrenamiento de readaptación, sino también en esta integración entre el entrenamiento de las áreas condicionales con las áreas técnico-tácticas o más específicas del juego, ¿no? Y bueno, la periodización táctica, el entrenamiento estructurado, son contados con los dedos de la mano las metodologías y los lugares en donde esto se aplica, y de alguna manera, con ese, hace un tiempo que venimos charlando sobre la posibilidad que brindan los dispositivos inerciales para esta integración, ¿no? En ese sentido, no podemos dejar de mirar a la propuesta de Julio Tous, ¿sí? Que toma a la fuerza como la capacidad fundamental. De este gráfico, que ya data de algún tiempo, esta es su nueva versión, que está en el libro de Sairulo de Entrenamiento en Deportes de Equipo. Si nosotros trabajamos con el movimiento, si nosotros queremos fomentar y potenciar y de algún modo optimizar el movimiento, tenemos que partir de la base de que la fuerza es la capacidad física fundamental. Y en ese sentido, y en lo que hace al rendimiento deportivo, las dos grandes maneras de verla, o las dos grandes expresiones de la fuerza con las que nos vamos a encontrar en esta búsqueda del éxito, son la potencia y el RPA, que es el Repeated Power Ability, que básicamente hace referencia a la capacidad que tiene el deportista de, a estos gestos potentes que requieren de alta velocidad, calidad y fuerza, poder repetirlos a lo largo del tiempo, ya sea en un entrenamiento, en una competición o incluso durante la temporada. Después nos encontramos con las capacidades físicas facilitadoras, como son la amplitud de movimiento y la coordinación, que básicamente van a acompañar de alguna u otra manera a la fuerza para que el movimiento sea exitoso, para que el movimiento tenga calidad, sin perder velocidad y sobre todo sin perder potencia, ¿sí? Después, en algún momento de la charla, vamos a volver a esta figura, porque de alguna manera cada cosa que vamos diciendo puede estar abarcada. Vamos a tratar de no volver tanto, pero les aseguro que vamos a volver, porque la verdad que se hace súper interesante poder conversar y discutir sobre todo lo que está expuesto aquí. Bueno, en relación a la fuerza
y acercándonos a lo que tiene que ver con el tratamiento, o en esto de hacernos cargo de lo que significan las lesiones en el deporte, empezamos a buscar cuál es el significado, y en relación a los dispositivos inerciales, para ya meternos de lleno en esto, cuál es la relación entre las lesiones y el entrenamiento excéntrico. Y acá, en este trabajo del 2014 de Alan McCall, lo que se hizo fue hacer una especie de rastreo por 44 clubes de 5 ligas top, Premier Leagues que le llaman, 5 ligas top de fútbol del mundo, de Europa, perdón, y se encontró con que la mayoría de los encargados de la salud física, o de los encargados de diseñar los programas de prevención y de readaptación, hacían foco en la importancia del ejercicio excéntrico como agente preventivo de lesiones, ¿sí? Casualmente, nuevamente, McCall, ayer mismo, del lado derecho de la pantalla van a ver dos cortes de un paper que salió ayer, en donde es un paper de tipo multicéntrico. Lo que quiere decir es que los datos que se recaban en distintos lugares del mundo, lo cual a la comunidad científica le interesa mucho. Y básicamente, bueno, acá no está puesto en la diapo, pero el 100% de los preparadores físicos y readaptadores consultados en el paper que está sobre la derecha, en el paper que salió ayer, coincidieron en que no puede faltar la actividad excéntrica, el ejercicio excéntrico no puede faltar en un programa de prevención de lesiones, ¿sí? Y se sugiere que los ejercicios excéntricos básicamente lo que hacen es proponer o promover la prevención de lesiones, aumentando la habilidad del músculo para absorber mayor energía antes de fallar o antes del fallo, ¿sí? Lo otro que se suma en el paper que salió ayer, que es súper interesante y que de nuevo nos acerca a las posibilidades que nos brindan los dispositivos inerciales, tienen que ver con el abordaje multidimensional del movimiento, ¿sí? Esto es algo que se va a después, es un concepto que se va a fortalecer un poquito más. Bueno, acá uno de mis favoritos, Dani Romero Rodríguez, y volviendo a la importancia de la fuerza en relación a las lesiones, en 2013 hizo una especie de nueva clasificación de lo que hace los factores de riesgo. Cuando hablamos de los factores de riesgo, tradicionalmente se clasificaron en factores de riesgo intrínsecos y factores de riesgo extrínsecos, y lo que se hizo acá fue, teniendo en cuenta la importancia del rol de la fuerza en las lesiones, directamente trabajar sobre el factor de riesgo neuromuscular. Entonces acá ustedes ven nombradas una serie de implicancias de la fuerza en relación a déficit, en relación a fatiga y en relación a desequilibrio, que justamente se pueden abordar en gran medida mediante el entrenamiento excéntrico. Bueno, Julio Tous, en 2016, comparó los efectos del entrenamiento con sobrecarga excéntrica y vibratoria, lo comparó con un entrenamiento combinado convencional, y lo que querían ver era cuáles eran los efectos de esos dos tipos de entrenamiento sobre los cambios de dirección, estos cambios de dirección medidos con el B-test, ¿sí? Y básicamente lo que se encontró es que la diferencia era abismal y que el entrenamiento con sobrecarga excéntrica propone una optimización de la velocidad de ejecución de los cambios de dirección mucho mayor que un entrenamiento convencional. Tengamos en cuenta que las estrategias de entrenamiento convencional tienden sobre todo a seleccionar tareas de entrenamiento que casi siempre tienen que ver con aplicación de fuerza en sentido vertical y con ejercicios o tareas, como decía recién,
que están diseñadas desde una perspectiva concéntrica y en donde la acción excéntrica es simplemente un complemento de la anterior, ¿sí? Acá elegimos esta imagen de Neymar en lo que hace al cambio de dirección, porque consideramos que las expresiones de fuerza, volviendo un poco a la figura de Tous, que hacen al rendimiento deportivo, y en este caso la importancia que tienen los cambios de dirección, están 100% determinadas con el control motor y con la capacidad, digamos, con la relación entre el control motor y la mecánica de ejecución. Y en relación a esto, este jugador, en 2014 se estudió cuál era la actividad en la pared medial del cerebro, en la región motora, de Neymar comparado con otros deportistas profesionales, con otros futbolistas profesionales, con otros, bueno, como dice acá, con nadadores y con un deportista amateur. Acá se puede decir que el punto débil de este paper es la poca cantidad de personas sobre las que se investigó, sobre todo por los medios que se utilizaban. Y si ustedes ven las 4 fotos de los cerebros, la que dice Neymar, que es la de la izquierda, lo azul es una flecha, no es activación. Se ve reflejado en el gráfico la poca activación, la poca participación, por lo tanto la poca demanda de cognición, de elaboración de la decisión que tiene Neymar. Y esto tiene relación con la teoría ecológica propuesta por Gibson, que acá el amigo Franz Bosch de algún modo nos la traduce, ¿sí? En donde el paradigma de la percepción-acción deja un poco de lado el componente cognitivo en la ejecución, sobre todo en los deportes de equipo, ¿sí? Y acá surge este concepto de affordances. Las affordances son todas las posibilidades de acción latentes en el entorno, concretas y medibles. O sea, que no son todas las posibilidades de acción que yo como deportista detecto, sino todas las que están, y después, bueno, la cantidad de posibilidades de acción que detecte el deportista van a depender de su capacidad, y por supuesto que ahí está la diferencia entre los grandes deportistas y los buenos deportistas. Hace un ratito, charlando con ese, nos acordábamos del gol de Maradona a los ingleses. La jugada dura 10 segundos. En esos 10 segundos que todos hemos visto, que todos hemos comentado, que hemos pasado reuniones enteras conversando sobre esa acción que dura 10 segundos, o sobre esa suma de acciones, la cantidad de momentos en los que uno piensa, mirá lo que decidió, yo habría decidido otra cosa, es impresionante. Entonces, la suma de esas decisiones, ¿a qué voy con esto? Las affordances eran mucho mayores de las decisiones que tomó el Diego. El Diego tomó las decisiones que él consideró acertadas, y por eso es el mejor en lo que hace tomando esas decisiones, ¿sí? Entonces, lo que plantea el constructo ecológico es que las acciones están determinadas por el contexto y la capacidad de percepción que tienen en este caso los deportistas de ejecutar sobre esta mesa de posibilidades que se les sirven en cada momento del juego, ¿sí? Bueno, acá lo que queríamos resaltar con Andrés es hablar de la educación de los movimientos, de los patrones de movimiento en edades tempranas. Cuando uno habla de trabajos inerciales, generalmente lo asocia a trabajos de jugadores ya de experiencia o de edad avanzada. Sin embargo, por experiencia propia, enseñando el movimiento y teniendo variabilidad en la enseñanza de los patrones de movimiento con las máquinas inerciales, se logra un aprendizaje y se logra mejor ejecución. Hay 2 estudios, 2 papers que muestran, y que las conclusiones son obviamente la mejora de la potencia en los jugadores jóvenes. Son estudios que tienen que ver con desarrollo de fútbol infanto-juvenil, sobre todo juvenil. Se mejoran las variables de lo que es el contramovimiento, o sea, el salto y los cambios de dirección, y también se nota una incidencia en la disminución de la severidad de lesiones musculares,
y como se repite de vuelta en el otro estudio, hay mejoras en los saltos y sobre todo en los sprints. Se nota que en la fase de aceleración hay una mejora significativa con trabajos previos a lo que son los inerciales. Por eso no es que uno tiene que empezar a trabajar cuando el jugador llega a una primera división, sino trabajar desde chicos, educar el movimiento, obviamente manejando las cargas, pero educar el movimiento en edades tempranas es muy importante. Bien, continuando con los dispositivos inerciales y con este tipo de imágenes y de trabajos, acá lo que se hizo fue, en lugar de comparar, voy así porque no está andando muy bien el micrófono, acá lo que se hizo, en lugar de comparar los métodos inerciales con los métodos tradicionales, directamente dentro de los métodos inerciales se apeló, por un lado, a todas tareas multidireccionales, sobre todo con vectores de empuje horizontal y diagonal, y con distintas tareas. De hecho eran 6 tareas de las cuales se realizaba una sola serie de cada tarea. Esto se comparó con el squat, utilizando el dispositivo inercial, pero en donde el vector de empuje es simplemente vertical, no hay variabilidad y es bipodal, ¿sí? Totalmente contrapuesto a lo anterior, una sola tarea, un solo ejercicio, que se repitió 6 veces, que era exactamente la misma cantidad de ejercicios en el otro grupo, ¿sí? Y acá, de alguna manera, nuestra reflexión con Ezequiel es que el resultado del trabajo fue que el principio de especificidad del entrenamiento se respetó, lo cual siempre va a suceder, ¿sí? Entonces, si nosotros, como readaptadores o como preparadores físicos, como entrenadores, tenemos de algún modo la responsabilidad de ofrecer a nuestros deportistas una caja de herramientas en donde cada herramienta sirva para una situación en particular, y está claro que a cada estímulo va a haber una especificidad distinta en el resultado del entrenamiento. No podemos pretender siempre apelar al squat, siempre apelar a actividades que tengan como centro un vector de fuerza vertical y pretender que mejoren en sus cambios de dirección, que pretender que mejoren en sus frenos, en sus aceleraciones, sus desaceleraciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Hace unos años atrás ya Taberner propuso un modelo de trabajo en lo que tiene que ver con una recuperación de jugadores de la liga inglesa de una lesión muscular, y proponía ir del alto control al alto caos, o sea, de generar el mayor disturbio en la fase de alto caos. Esto es un estudio que se basó mucho en la utilización del GPS, pero trasladándolo a lo que es la utilización de dispositivos inerciales. Lo interesante es saber que cuando tenemos un alto control, un moderado control y un control caos de inicio, sería la fase amarilla, lo que podemos hacer es utilizar los dispositivos inerciales para una adaptación estructural muscular. Entonces, de esta forma, no entramos en una fatiga, pero sí entramos en la adaptación estructural que estamos buscando y luego una lesión muscular, para empezar a trabajar y poder desarrollar la fuerza necesaria para que no reincida el jugador. Andy. Bien. Hace poco, hace no más de un mes, salió esta continuidad de los mismos autores del trabajo, del Control Chaos, y lo que proponen ahora es cómo se trabaja con el jugador luego de una lesión en el momento del alto caos, pero también cuando se inserta el jugador al equipo y ya cuando el jugador está interactuando de forma definitiva con el equipo, o sea, cuando está trabajando ya en el retorno a la performance y está por competir, ya vuelve a competir. En este momento la tecnología inercial, a nosotros nos conviene utilizarla como tolerancia a la fatiga. Se puede utilizar post-entrenamiento y utilizar esa tolerancia a la fatiga que es necesaria que el jugador tolere, soporte y pase por esa situación para poder enfrentar lo que ellos llaman el peor escenario. Cuando se habla de tecnología GPS se llama el worst case scenario, pero estamos hablando ahora de inercial. Entonces, trasladarlo eso a lo inercial no lo veo de forma errada, lo veo a nivel personal acertado, y poder trabajar lo que es la tolerancia a la fatiga y meter al jugador en ese trauma
para que tolere y pueda competir de forma segura. Ustedes ahí ven un gráfico más allá del de la izquierda que habla del alto caos y cómo trabaja, cómo proponen trabajarlo. A la derecha está el trabajo de los gráficos de barras de rojo y verde, donde ven el verde, mientras más tiempo permanece el jugador y mientras más trabaja el jugador en lo que es la readaptación física y el retorno a la competencia, a la performance, hay menos riesgo de lesión, de reincidencia en la lesión. Andy. Bien, en relación a lo que comentaba sobre la propuesta de Taberner de caos, bueno, es importante señalar este trabajo de Gerard Moras, que bueno, es uno también junto con Dani Romero y Julio Tous, uno de los que más ha empujado esto de la utilización de los dispositivos inerciales. Y lo que hicieron en este trabajo fue, con jugadores de rugby, insertar en un trabajo con el dispositivo inercial de eje cónico, o sea, con la polea, insertaron la recepción y el pase. Entonces, básicamente, en una actividad de cambios de dirección, de alejarse del cono y de regresar al cono, se le sumaba el componente del pase-recepción del balón, ¿sí? Los resultados mostraron, y de algún modo las conclusiones fueron en base a la propuesta de que los deportistas en deportes de equipo necesitan constantemente ajustar sus acciones al entorno extremadamente cambiante que tienen los deportes en lo que hace a cada situación de juego. Y acá hago un pequeño paréntesis en donde el componente cambiante del deporte no es impredecible, sino que es estocástico. ¿Qué quiere decir estocástico? Justamente que lejos está de ser predecible, pero tampoco es 100% impredecible. No es que el deportista está sin saber lo que va a suceder, sino sería imposible practicarlo el deporte. Dentro de un rango de posibilidades siempre está lo que termina sucediendo, y ahí es donde, de nuevo, esto de la capacidad de adaptarse al entorno que se nos presenta es la que hace la diferencia a las grandes tomas de decisión, entre paréntesis digo toma de decisión porque el componente cognitivo, al menos desde la propuesta ecológica, está visto que no es tan fuerte. Sumado a esto, en el cuadrito naranja vemos que incluso esta participación del elemento en la actividad, en la tarea, lo que hace es que haya una variación en la ejecución intraserie. Cada repetición es distinta, porque en cada repetición el pase viene de una manera, por lo tanto mi adaptación en lo que hace a movimiento es distinta en cada una de las repeticiones. Por tanto, en alguna repetición tendré que tener una prestación de amplitud de movimiento mayor a otra, bajar el centro de gravedad más que en alguna otra repetición. Y básicamente, como son utilizados en dispositivos inerciales que hacen hincapié en el entrenamiento excéntrico, en el estímulo excéntrico y en la acción excéntrica, en donde el músculo genera tensión en estiramiento, esto lo que termina básicamente provocando es de algún modo un efecto de protección, teniendo en cuenta que la mayoría de las lesiones, sobre todo musculares, se dan en situaciones de acción excéntrica y en ángulos o en amplitud de movimiento mayor, ¿sí? Para terminar, y con el cuadrito verde, básicamente lo que se encontró es que también la habilidad de sprintar y de pasar, etcétera, etcétera, tiene que ser estimulada, y que la variabilidad de los estímulos, como decía ese hace un ratito, es fundamental. La idea acá es ir de lo básico a lo más complejo. Ahí Andy va a ponerle play, Andy. La idea acá es explicarles lo básico, porque yo conozco muchos profes que trabajan en clubes ya con un nivel alto y primera división, que están aprendiendo y la consulta que tenemos y la charla que tenemos, por ahí es la dosificación y demás, sino es cómo se utilizan.
Y lo importante es esto, cuando uno agarra el yo-yo, que es esta máquina que están viendo ahí, primero se elige el peso, después se coloca el chaleco y de ahí sí miramos la distancia y medimos la distancia de la cinta que queremos trabajar. Eso va a corresponder a la altura máxima o a la distancia máxima que tenemos nosotros el trabajo respecto del yo-yo. Si yo no genero, no tomo en cuenta esos parámetros, el ejercicio, por más que lo piense y la variabilidad que le quiera meter sea interesante, no voy a generar el efecto que estoy buscando. Sí, Andy, ahora. Cuando hablamos de los dispositivos cónicos, del cono, ahí van a ver cómo genera el trabajo, y lo que están viendo es, primero se elige la carga a utilizar. Abajo ven la carga que está en el piso, la que no utiliza, está trabajando con fuerza o con aceleración. Eso va a depender de dónde coloco el anclaje. Si yo el anclaje lo coloco más abajo, estoy hablando de que estoy buscando más aceleración, y si lo coloco el anclaje más arriba, voy a buscar un trabajo más de fuerza. Entonces la dosificación también puede ir por ahí, eso lo tengo que elegir antes de colocar al jugador y saber qué estoy buscando. ¿Qué utilizo? El cinturón del chaleco. Tiene que haber una variabilidad de tareas. No siempre la tracción va a venir del cinturón o siempre del chaleco. Depende de lo que esté buscando, depende de lo que voy a elegir, lo que me conviene a mí trabajar. La longitud de la soga siempre tiene que ser a máxima distancia del gesto, a lo mismo que el yo-yo, y siempre tiene que tener una tensión constante. Si no tiene una tensión constante, no me sirve el trabajo y estoy trabajando de una forma errónea y corro riesgo de, en vez de favorecer al jugador, de llegar a una lesión. Andy. Cuando vamos al trabajo del sillón de cuádriceps de isquio, obviamente sí, siempre la selección de carga y elección del ejercicio. Ahí puse entre paréntesis hip thrust y gemelos, porque ahora la gente de Evolution, Conrado y Fede, sacaron una máquina de hip thrust, pero hasta el momento no la se tenía, y cuando yo todavía en el club no tengo la posibilidad de tenerla, y lo que hacemos es adaptamos el sillón de isquio colocando la espalda y utilizando el rodillo en la zona pélvica para generar el momento de hip thrust, a lo mismo que de gemelos, como si fuera una cuadricera, se trabaja gemelos también ahí, en realidad más sólido que con flexión de rodilla. Y obviamente medimos la distancia del respaldo, la que yo tengo es la que utilizo en el club, es la vieja, que creo que es esta misma que estamos viendo acá. Ahora hay una que se regula el respaldo con más opciones, y tenemos la extensión y la flexión de rodilla, obviamente. Ahí tenemos que lograr que llegue a la extensión sin generar el golpe para, bueno, obviamente cuidar la máquina y también cuidar la articulación del jugador. Conceptos claros. ¿Qué es importante para trabajar con las inerciales? Porque uno puede elegir ejercicio, uno puede trabajar de distintas formas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el jugador tiene que utilizar unas repeticiones de comodidad. ¿Qué son esas? Son las 2 o 3 primeras repeticiones que necesita el jugador para poder trabajar, acomodar el gesto y no contabilizarlas como carga en el trabajo. Si yo tengo el Valkyria, que es el soft que se utiliza para medir, yo no puedo contabilizar las primeras 2 repeticiones porque sé que el jugador va a necesitar una adaptabilidad a la ejecución correcta. La soga en tensión continua, siempre. Un diálogo continuo con el jugador para saber las sensaciones de ejecución que está teniendo, porque si yo diseño el ejercicio es perfecto lo que yo diseñé, pero no tengo la sensación del jugador en el momento, la realidad que el ejercicio que está haciendo, si no lo ejecuta bien, a mí me termina jugando en contra, y al jugador más todavía, obviamente. Y la enseñanza se realiza de frente a la máquina. Si hablamos en el sillón de cuádriceps, va sentado, en el de isquio va acostado, obviamente, pero si voy al yo-yo, lo mejor que empiece por un squat sencillo, un trabajo sencillo, bilateral, sin tener que tener un componente de coordinación muy grande. Y si voy a trabajar en el yo-yo, lo ideal siempre es trabajar de frente para ver al yo-yo y que tenga un feedback con la máquina que sea correcto. Andy. Bueno. Bien. En esta diapo, bueno, recién se comentó el cómo utilizar los dispositivos inerciales, y acá yo voy a hacer referencia en por qué, al por qué utilizarlos. Hoy charlábamos con ese que a veces uno entiende que no hace falta decirlo, pero es importante que aclaremos algo. Nosotros con esta charla intentamos ponderar la utilización de los dispositivos inerciales e intentamos ponderar la importancia de la acción excéntrica en el proceso de adaptación, el proceso de entrenamiento. En ningún momento estamos diciendo que no hay que utilizar otros medios, que no hay que utilizar los pesos libres, que no hay que entrenar de una manera que no sea con los métodos inerciales. ¿Sí? Simplemente vamos a hablar de las virtudes de los métodos inerciales, y en este caso puntual yo voy a
hacer hincapié en algunas virtudes de los dispositivos inerciales por sobre los pesos libres. ¿Sí? Acá pusimos eliminación de la carga impuesta al momento de finalizar la fase excéntrica en cada repetición. Esto nos facilita una disponibilidad biomecánica mayor y una protección de la estructura anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo estoy haciendo una sentadilla con cargas sobre mi espalda, una sentadilla con barra, desplazando una masa de 1,5 veces mi peso corporal, cuando termina la acción excéntrica, yo no me saco la barra, no me saco los 100 kilos de carga que tengo en la espalda y tengo que comenzar la siguiente acción concéntrica con esa carga, ¿sí? En cambio, producto de la manera en la que se genera la carga en los dispositivos inerciales, que tiene que ver con la fuerza centrífuga, al momento de acortada la polea y yo, en el momento de mayor cercanía al dispositivo, que es cuando finaliza la acción excéntrica, yo me deshago totalmente de la carga, no hay más carga, no están más esa masa que yo desplazo como me sucede en los pesos libres, sino que no hay más carga y comienzo la siguiente acción excéntrica totalmente despojado y liberado de esa carga que venía arrastrando y que se hace tan importante en el último tercio de la acción excéntrica, ¿sí? Y en relación a la calidad de movimiento, nosotros en principio cuando hablamos de la propuesta de Julio Tous, hablábamos de la velocidad de ejecución, de la potencia. Cuando yo caigo vamos al caso del básquet, cuando yo caigo de una entrada a canasta, después del salto caigo, se estima o se ha medido con algunos dispositivos de traqueo y acelerómetros que puedo soportar hasta 9 veces mi peso corporal en una acción hiper rápida, hiper explosiva, pero yo caigo, absorbo esa caída y automáticamente esa carga queda eliminada, se absorbe justamente. Cosa que no pasa cuando trabajo con los pesos libres. Si yo quiero ejecutar con un peso libre, de nuevo, sobre mi espalda, por más que esté usando la safety bar para hacer una sentadilla, termina la acción excéntrica, si yo la hice a máxima velocidad o a una gran velocidad, en el último tercio de la acción, cuando quiero empezar a resistirla, ¿sí? La carga está ahí y no disminuye, ¿sí? Por contrario, aumenta porque la velocidad aumenta, ¿sí? Entonces, no voy a poder ejecutar acciones excéntricas de máxima velocidad con esta modalidad de entrenamiento. Y esto consideramos que es una gran ventaja que tienen los dispositivos inerciales, ¿sí? El segundo punto habla de lo que decíamos al principio sobre el control motor, ¿sí? La importancia del ajuste del movimiento y la adaptación del movimiento a lo que está por suceder o a lo que sucede, que en este caso es inevitable. Vamos de nuevo, peso libre, termino la acción concéntrica, la acción excéntrica empieza cuando yo quiero, ¿sí? Yo me puedo tomar el tiempo que quiera para comenzar la acción excéntrica. Después están todas las recomendaciones habidas y por haber que vamos a dar como entrenadores, pero la verdad es que yo decido cuándo empieza la acción excéntrica, ¿sí? Siempre en función de las posibilidades que me dé la carga, pero la decisión es mía, es consciente. En el caso de los dispositivos inerciales, yo sé cuándo va a empezar la acción excéntrica, pero también sé que no la puedo evitar. Yo sé cuándo empieza. ¿Cuándo empieza? Cuando la soga o la polea llegan a su máxima extensión, que si estoy trabajando bien y hice un buen ajuste de la longitud de la cuerda, eso condice con el final de la acción concéntrica, ¿sí? Pero no la decido, no digo, bueno, terminé la concéntrica, descanso, pienso, tomo, ajusto, no, es inmediato y es violento, en el buen sentido de la palabra, y desde una perspectiva deseable del movimiento, decir, che, el control motor requerido por una acción excéntrica o por el inicio de una acción excéntrica es mucho mayor en un dispositivo inercial que con los pesos libres.
este punto que acabo de tocar hace referencia a el proceso, o mejor dicho, la transición entre la acción concéntrica y la acción excéntrica, ¿sí? Ahora, vamos a lo que pasa en la realidad del juego. Lo que pasa en la realidad del juego es que la calidad de movimiento casi siempre o siempre está determinada por mi capacidad de aplicación de fuerza en el piso, ¿sí? Cada gesto tiene algún componente de aplicación de fuerza en el piso. Los cambios de direcciones, los saltos, las aceleraciones, las desaceleraciones, etcétera, 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 todos en distintas medidas, direcciones, formatos, etcétera, pero es aplicación de fuerza en el piso. Y eso se puede, de alguna manera, analizar como ciclo estiramiento-acortamiento, SSC, en donde una de las mayores virtudes o una de las cualidades que más se pondera de los dispositivos inerciales es el estímulo del último tercio o de la última fase, parte de la acción excéntrica previo a la isométrica corta y a la concéntrica. En lo que hace al ciclo estiramiento-cortamiento, la última parte de la fase excéntrica es súper estimulada por los dispositivos inerciales. La diferencia intradispositivo entre cada uno de los dispositivos inerciales es que los de eje cilíndrico, es decir, la yo-yo, tienden a generar una fase excéntrica más reactiva, mucho más fuerte, mucho más potente y por tanto más lenta, ¿sí? El soportar ese último tercio de la carga excéntrica demanda demasiada fuerza y por tanto no te permite ejercer tanta velocidad. ¿A qué me refiero con tanta velocidad? Emular un ciclo estiramiento-cortamiento, lo cual los dispositivos de eje cónico sí nos permiten. Yo sí me puedo permitir en un dispositivo de eje cónico acercar el gesto a lo que es un ciclo estiramiento-acortamiento, sobre todo, por ejemplo, en un cambio de dirección, ¿sí? Eso sucede en el momento en que estoy más cerca del dispositivo, ¿sí? Cuando termina la fase excéntrica. Bien. Acá vamos a hacer hago un pequeño paréntesis porque todo esto que venimos diciendo del control motor, de la variabilidad de las situaciones en el deporte, etcétera, 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 y de momento les hemos mostrado con Ezequiel todos videos de acciones súper analíticas, en donde ustedes estarán diciendo, che, bueno, al final todo muy lindo la teoría, pero yo lo que vi de los dispositivos inerciales hasta ahora en lo que va de la charla son algunas estocadas tomando la polea con la mano, algunas squat, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con esto que vamos a desarrollar en este gráfico y con lo que viene a continuación. Esta propuesta de Dani Romero está basada en la propuesta de Sairulo, ¿sí? En donde se divide a las habilidades, esto está pensado en el fútbol, pero es aplicable a cualquier deporte de equipo, se divide en habilidades básicas y habilidades específicas del deporte en cuestión, ¿sí? Para yo poder llegar a este último cuadro en donde el estímulo de entrenamiento es una progresión y variación continua de situaciones específicas de la competición, incluso en el entrenamiento de fuerza, tengo que haber pasado por un proceso de aprendizaje que tiene que ver con lo que hablaba un par de diapositivas atrás, ¿sí? En esto de la enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por tareas facilitadoras de las habilidades básicas. Si yo quiero tomar, como, por ejemplo, el cambio de dirección como una habilidad básica, ¿sí? Del deporte, bueno, facilitar esa habilidad básica lo puedo hacer con, por ejemplo, una estocada en una polea cónica mirando el dispositivo en donde la fase excéntrica finaliza conmigo bajando el centro de gravedad y haciendo una suerte de freno, ¿sí? Luego, el paso siguiente sería una tarea de fuerza con sobrecarga que represente directamente la habilidad básica, y es ponerme el cinturón en una polea cónica y hacer una actividad de cambio de dirección, ¿sí? Y después, el tercer punto, y ya acercándonos a lo que más nos gusta, que es el entrenamiento propiamente dicho del deporte y de la habilidad específica del deporte, es en donde a este cambio de dirección que hacíamos en el segundo lugar, le metemos un componente de decisión,
algún constraint, algún constreñimiento, en donde el jugador deba adaptar al movimiento a una situación que se le presenta en el entorno, que puede ser de distintas índoles, ¿sí? En este caso, tenemos, vamos directamente al último punto, en donde al cambio de dirección, a ver, bien, en donde al cambio de dirección se le agrega el elemento. Entonces, volviendo al estudio de Gerard Moras, cada repetición dentro de la misma serie, es distinta, ¿sí? Bien. Acá tenemos otro tipo de constreñimiento, otro tipo de estímulo que tiene que ver con las situaciones de lucha, en donde al cambio de dirección le ponemos una oposición relacionada con la lucha, ¿sí? Con el empuje, con la lucha por el espacio. Los deportes de equipo como el fútbol, como el básquet, hay una constante lucha por el espacio y bueno, eso debe ser trabajado. Entonces, cuando hacíamos referencia al control motor y a todo lo que tiene que ver con la adaptación del movimiento a las situaciones que nos presenta el deporte, hacíamos referencia a esto, a que también se pueden estimular mediante el entrenamiento de la fuerza, en parte gracias a los dispositivos inerciales. Ahora vamos a encarar ya lo que es la parte práctica, que es lo que más a mí personalmente me gusta, y vamos a hablar de una lesión de isquio del isquiotibial izquierdo, un chico de 17 años, jugador de fútbol, diestro, defensor central derecho, que se lesionó por primera vez en marzo, el primero de marzo del 2019, y tardó 22 días para retornar a la competencia, retornar tu performance, y se hace un testeo, por primera vez en camilla, en sillón inercial de cuádriceps y de isquio, se le hace el testeo. El 14 de junio se incluye, nosotros trabajamos con 3 testeos en el año en general, uno a principio de año, otro a mitad de año y a fin de año al terminar el torneo. Bueno, en la batería de testeos de mitad de año se incluyó, en algunas categorías pude incluir yo, justo en esta se dio la situación, el testeo con el sillón de cuádriceps que ya tenía puesto para poder utilizarlo. Así que vamos a ver esto. Andy. Este es un cuadro de Gómez Piqueras que siempre utilizo yo, que le agregué lo del control de Taberner, donde indica lo que es un proceso de readaptación física deportivo, desde el momento que el jugador se lesiona hasta el momento que vuelve a la competencia al 100%. No me voy a detener acá se puede hablar mucho tiempo, no es la intención, pero sí mostrar en base a este cuadro cómo se fue desarrollando la lesión del jugador. La reincidencia lesional del jugador, como ahí ven, es el 8 de septiembre, vuelve a lesionarse el mismo isquio en la misma zona, el mismo músculo del bíceps femoral, se vuelve a lesionar ahí. Con el testeo previo que teníamos del 14, como dice arriba a la izquierda, el 14 de junio pudimos llegar a testear otros parámetros también, aparte del inercial, pero empezamos a testearlo, trabajamos con él, volvió a correr el 15 de septiembre, volvió a entrenar ya al campo con trabajos más específicos de tareas individuales y grupales, en un momento el 10 de octubre. El 22 es el momento que vuelve a integrarse con el grupo, ese high caos, el alto caos que hablaban, ese momento que vuelve a trabajar con el grupo, y un día antes, previo, nosotros le hicimos el testeo en el sillón inercial y para que el 25 vuelva a competir. Ahí no aparece, pero la sumatoria son 47 días. La reincidencia lesional nos llevó que en vez de 22 días fueran 47. La realidad que, a modo de crítica personal, tengo que decir que no estuve muy encima arriba del jugador en ese momento como para que haga los trabajos que tenía que hacer. Desde el día que se lesionó la primera vez, terminó, el jugador se liberó y no hubo mucha insistencia y un trabajo en equipo como para que el jugador continúe con sus trabajos y no vuelva a sufrir una lesión. También depende mucho de la voluntad del jugador, pero en este caso yo creo que puede haber insistido más. Pasemos, Andy. Entonces, en base a eso, yo lo que quise hacer acá es mostrar y diseñar un morfociclo de dosificación inercial para el proceso de lo que es el retorno a la performance y cómo utilizo yo, en base a este ejemplo concreto, las máquinas inerciales. Abajo van a ver que dice campo y GPS, eso es para ubicarnos en el día. Lo que trato siempre de hacer, sobre todo en el momento final, cuando ya el jugador está a punto de regresar con el equipo y sobre todo a competir,
es respetar el morfociclo patrón que hace el equipo. En juveniles se compite los días sábados, entonces el día domingo es el que está a la derecha, obviamente, recuperación pasiva, y empiezo por el día lunes. El día lunes el equipo hace una recuperación activa, nosotros en este caso lo que hacemos son ajustes y trabajamos en las inerciales, en las camillas, en el sillón de cuádriceps o de isquio de forma bilateral, con poca cantidad de repeticiones, baja carga, y también lo que podemos hacer, esto es un ejemplo, pero tranquilamente podemos trabajar en el yo-yo con un squat, también de forma bilateral con poca carga. Nos basamos mucho en lo que son los ajustes, en cómo viene el jugador, cómo estuvo su fin de semana, cómo se siente, cómo viene la semana anterior, cómo da el wellness, y la charla que tenemos, también hay un diálogo continuo con todo el equipo y el departamento médico. Y cuando vamos a lo que es GPS, trabajamos mucho con lo que son las distancias totales ese día. Cuando pasamos un día de tensión, un día de fuerza, ya ahí sí nos basamos en trabajos unipodales, en lo que es el yo-yo, aumentamos la cantidad de series y repeticiones, y trabajamos en el cono, vamos a lo que son los trabajos de cambio de dirección, y cuando vamos al campo trabajamos con espacios reducidos, aplicamos también el trabajo de cambio de dirección, y en el GPS obviamente nos basamos en lo que es el player load y las desaceleraciones y aceleraciones que necesitamos llegar ese día para cumplir con los objetivos. Los días miércoles, en relación a las inerciales, buscamos lo que son patrones de movimiento ya deportivos, específicos del deporte, y ahí sí buscamos que el jugador tenga el elemento que pueda participar y que pueda tener una acción con el elemento y con el grupo también ya. Entonces, eso que nosotros trabajamos en el cono, que mostraba Andy antes, ahora van a ver unos videos más, tratamos de llevarlo después al campo, hacer circuitos individuales competitivos. Si no tenemos, lo que ocurre muchas veces, que no tenemos la cantidad de jugadores para hacer un trabajo competitivo. Si podemos incluirlo, a veces lo que hacemos es ese mix que mostraba antes, de incluir al jugador en algunas tareas nada más. Se habla antes con el preparador físico, con el técnico, con el cuerpo técnico, y se puede incluir. Si no, hacemos circuitos individuales que las demandas vinculan los parámetros que estoy buscando con el GPS, a las distancias totales y los metros por minuto, ambos a alta intensidad, y los sprints que puedo llegar a generar en ese día. Cuando vamos al jueves, busco trabajo de aceleración, por lo que cuando trabajo en el cono, el anclaje lo pongo bien abajo, bajo mucho las cargas, pero busco la velocidad y la aceleración en ese día en la ejecución de la tarea que le propongo. Cuando vamos al campo, traslado eso y trabajo con lo que es resistencia al sprint, los cambios de dirección, velocidad lineal, buscando siempre la velocidad máxima y el sprint. Los viernes, acá es si el jugador tiene que volver a competir el día sábado, vemos que llega justo, pero llega, porque a veces el fútbol se dan esas situaciones. Hacemos lo que son ajustes en relación tanto en campo como con el trabajo inercial. Muchas veces hemos trabajado de forma inercial con cargas muy bajas, con poca cantidad de repeticiones, y muchas veces no lo hemos hecho, por eso lo puse con signo de pregunta, porque depende mucho el día a día del jugador, el wellness, y cómo venga la acumulación de carga de esa semana para poder desarrollar el trabajo que corresponda. Y si vuelve a competir, bueno, el sábado compite, no se hace ningún trabajo inercial, y si no vuelve a competir, lo que hacemos nosotros es con los jugadores que no compiten, que no están citados, los sumo a ese trabajo, y yo desarrollo un trabajo competitivo junto a todos esos jugadores que tengo la posibilidad de hacerlo, y eso me viene muy bien para ya incluir al jugador en una situación competitiva real. Acá están viendo un trabajo con un yo-yo, sencillo, muy básico, que sería más para lo que es un día lunes o un día de trabajo con que no queremos meterle mucha variabilidad de trabajo neuromuscular, que no tenga que concentrarse mucho en la coordinación del movimiento. La carga obviamente uno decide cómo la maneja, pero es un trabajo que, ya les decía, para comenzar es muy sencillo. Si pasamos al siguiente, Andy, acá ya estamos hablando un día martes, un trabajo de aceleración y desaceleración. Van a ver ahora, Andy va a colocar ahí está. Arriba el chico está trabajando en una fase de aceleración, carga mucho obviamente del isquio, es muy difícil de generar ese trabajo, es una coordinación que requiere una gran prestar atención, sobre todo en la fase de desaceleración. Ahora que está trabajando en la fase de desaceleración, en la fase excéntrica, acá Conrado y Fer sé que tienen un yo-yo que es más largo, que permite bascular los extremos para poder trabajar de forma mucho más cómoda este tipo de trabajos. Eso era para el día martes, sí. Para completar un poquito lo que dice ese,
y en relación a esto de cómo utilizar los dispositivos inerciales, a medida que me acerco al dispositivo desacelero, a medida que me alejo del dispositivo acelero. Entonces, incluso el hecho de hacia dónde estoy orientado, hacia dónde estoy parado, si estoy mirando, si le estoy dando la espalda al dispositivo, estoy buscando la optimización en la aceleración. Si le estoy de frente al dispositivo, optimizo la desaceleración. Acá estamos más ya a lo que nosotros buscamos un día miércoles, trabajar con los cambios de dirección, el componente técnico variado, como muestra acá el video que van a ver ahora. El jugador acelera, desacelera, hace un cambio de dirección, hace un pivoteo y va a buscar la pelota. Esto es una variabilidad que uno lo puede trabajar. Nosotros preferimos incluirlo los días miércoles en el trabajo por la distancia del trabajo que genera la longitud de la soga y poder trasladarlo con pocas repeticiones después en el campo. Y los días jueves, ya ahí buscamos lo que son trabajos de aceleración. Ahí Andy va a poner, fíjense, el anclaje está muy abajo, como contaba antes, y el trabajo tiene una fase totalmente de aceleración, de frenado y arrancar. Uno acá lo que hace es observa al jugador y también si tienes conectado el encoder al equipo, puede llegar a ver otras variables como la fatiga, y si uno se da cuenta que el momento de la fase hacia la fase excéntrica, del concéntrico hacia la fase excéntrica y del excéntrico, sobre todo a la fase concéntrica, dura mucho, quiere decir que el jugador obviamente trabaja con fatiga. Yo lo que estoy haciendo últimamente, había empezado a trabajar el año pasado con lo que es el porcentaje de desaceleración y de fatiga que le genera el jugador. Andy, pasá. Acá lo que ven son el comportamiento de las curvas de este jugador que se lesionó. Obviamente la curva que está en amarillo es la del 24 de junio, la más naranja es la que proporciona el programa ya, el Valkyria, el 21 de octubre, el post-lesión y los valores, bueno, obviamente al momento de regresar al campo en aceleración, que es el de abajo, y velocidad, dieron mejor los valores, la curva se observa muy bien, a mí me gusta más ver la curva que los números, y me siento más cómodo y vemos que tanto la velocidad como la aceleración se observan valores superiores. Cuando pasamos a la próxima, que vamos a ver la fuerza concéntrica y la potencia también concéntrica, ocurre lo mismo. El jugador acá también mostró mejoras en el proceso, después de los 45 días, porque esto fue 2-3 días antes de que vuelva a competir. También mostró mejoras en los gráficos y en la curva de desarrollo de fuerza y de potencia concéntrica. Y cuando hablamos de excéntrico, perdón Andy, también acá hay que ver la curva que está por abajo, es la curva de mejora, la curva naranja, mientras más fuerza desarrolla excéntrica, más abajo se encuentra la curva, y ahí ven, se nota claramente que también los valores están acertados y pudimos volver, y el jugador, la verdad que después de la reincidencia esta, obviamente pasó más tiempo, pero no tuvo ninguna molestia más. Y después sí, nos encargamos de que complete el programa y continúe viniendo al gimnasio para seguir trabajando en lo que es la minimización del riesgo lesional de reincidencia del jugador. También lo que hacemos nosotros para validar el trabajo de la inercial, como vieron ahí, lo que hacemos nosotros, trabajamos con la valoración del contramovimiento y el perfil de fuerza-velocidad, y también con el MyJump y también con MySprint tomamos, obviamente, la velocidad lanzada. Lo hacemos en vez de tomar los 40 metros, lo hacemos salir antes para que tenga una velocidad lanzada más real, y tomamos también la velocidad de sprint que tiene el jugador, y vemos también la fuerza cero, bueno, eso sería para otra charla, que aplica el jugador para el desarrollo de la máxima velocidad. Andy. Bueno, bien, este es un paper también bastante nuevo, en donde básicamente lo que se hizo fue intentar buscar es una revisión, es un review, en donde se buscó, bueno, qué evidencia hay para soportar la utilización de los dispositivos inerciales. Entonces hablamos de ventaja y desventaja, ¿sí? Y creo, hace un rato hablábamos con ese de decir, che, estas son las ventajas y desventajas que pusimos, y las fuimos de algún modo nombrando en todo lo que va de la charla, ¿sí?
importante destacar algo que no nombramos, por ejemplo, la optimización de la potenciación post-activación. Se encontró que los dispositivos inerciales optimizan y permiten incluso mejorar o facilitar la potenciación post-activación. Y por eso, por ejemplo, hay preparadores físicos como el Mauri Moyano, preparador físico de básquet, que usa la yo-yo como parte de la entrada en calor del partido. Entonces, cuando por ahí no, charlamos un poco con ese sobre esto de que, bueno, muchas veces se toma al entrenamiento excéntrico como con pinzas, como que la fatiga que generan es mucho mayor, cuando en realidad la evidencia muestra que es todo lo contrario. Y lo bueno de la yo-yo y lo bueno de los dispositivos inerciales es que por la facilidad de uso que tienen, podés incluso utilizarlos en una entrada en calor de una competición haciendo series de 2 repeticiones. Bueno, a ver, justamente el punto B de las ventajas habla sobre los elevados niveles de fuerza y potencia con bajo consumo, con bajo gasto energético, ¿sí? Básicamente esto de mejorar todas esto que dice en el punto F, de mejorar todas las prestaciones específicas de cada deporte, ¿sí? Y en relación a lo que se había nombrado sobre cómo usarlas y sobre la importancia de educar en edades tempranas, las limitaciones que se encuentran son la familiarización del proceso, que también en conversación con ese decíamos, bueno, pero en definitiva esto no es una limitación, porque es una enseñanza motora, por así decirlo, pero esto hace referencia a que si vas a hacer un estudio científico, tenés que tener en cuenta que los participantes o los sujetos de estudio van a tener que tener un tiempo de adaptación, un tiempo de aprendizaje de los movimientos, ¿sí? Falta de procedimientos estándar, lo cual remite lo mismo, mayor variabilidad. Bien, y no hay mucha evidencia científica en deportes de alto rendimiento en relación a la utilización de los flywheels, que se le dice. Bien, ¿con qué nos quedamos? Acá, hablando con Andrés, quedamos en sacar conclusiones y las conclusiones que nos importaban a nosotros es, para que se quede el mensaje, es la importancia del estímulo excéntrico en el proceso de readaptación, la variabilidad del estímulo, no quedarnos solamente con un squat. Yo veo que a veces se trabaja en lo que es trabajo excéntrico con máquinas inerciales, a veces se trabaja muy sencillo y no se produce variabilidad de estímulos, que es muy importante eso. Extrema importancia en el concepto de progresión de la elección de las tareas del entrenamiento, educar el movimiento. Creemos que trabajando con la educación del movimiento y el proceso adecuado, cualquier jugador puede llegar a generar un trabajo inercial de forma correcta y que sea beneficioso. El control de la carga mediante la velocidad y la calidad de ejecución. Siempre tenemos que tener comunicación con el jugador y obviamente si tenemos la posibilidad de tener el dispositivo conectado al encoder, es un facilitador para ver la variación de carga que tenemos. Dispositivo de eje cilíndrico, tener claro que la acción excéntrica es reactiva, más fuerza, menos velocidad y resistir la acción excéntrica. Y los dispositivos de eje cónico, al contrario, la acción excéntrica es más elástica, menos fuerza, más velocidad y el ciclo de estiramiento y acortamiento se produce de forma más rápida. En base a esto, creemos que el uso del dispositivo inercial es muy importante y no tiene... yo cuando empecé a trabajar, la verdad empecé a trabajar con miedo, esto es una experiencia personal, porque hablan del trabajo excéntrico y termino usándolo todos los días en el proceso de adaptación con cargas que uno puede ir variando y puede ir manejando, y la realidad es que es de suma utilidad y yo estoy muy conforme con el trabajo. Y después, otro tema es que pasa que a veces cuando, charlando con los profes ahí del trabajo, dicen, no, pero para meterlo al gimnasio son muchos jugadores, y yo con 2 chalecos en el yo-yo voy variando las estaciones y van cambiando los jugadores y se puede trabajar tranquilamente con el equipo entero dentro del gimnasio con los dispositivos sin ningún problema y de una forma certera.
y han tenido mejoras significativas los equipos que han logrado hacer eso en el año. Se nota mucho la calidad del movimiento, la mejora que tienen, y se nota mucho la evolución que tienen en relación a la fuerza. Se nota cuando uno trabaja con el Valkyria, y si no también cuando lo vas a evaluar en contramovimiento, se nota, no lo he ni publicado ni mucho menos, pero sí hemos visto mejoras que son cuantificables en lo que es el contramovimiento cuando uno los evalúa, los chicos que trabajaron con el inercial y los que no lo hicieron. La realidad es que estoy muy conforme laburando con esto, y ya le dije a Conrado, va a tener que venir a traer el de Hip Thrust, así que lo vamos a querer ahí para laburar y seguir laburando con eso. Bueno, acá una cosa que no anotamos en el con qué nos quedamos y que tiene que ver con que no hemos trabajado en esta presentación particularmente con lesiones de largo plazo, como puede ser una readaptación de ligamento cruzado anterior. Hay un componente de pérdida de masa muscular y de pérdida de fuerza muy importante en las lesiones de largo plazo, en los procesos de inmovilización y en los procesos de inhibición del estímulo. Y los dispositivos inerciales, de algún modo, facilitan el proceso de hipertrofia también. ¿Y esto por qué lo digo? Hace un tiempo se ha empezado a investigar bastante sobre el entrenamiento con oclusión sanguínea, ¿sí? El blood flow restriction, que lo que ha encontrado es que básicamente a la hora de hipertrofiar, la tensión mecánica, que siempre se consideró como la que tenía el rol predominante en la hipertrofia, no es que quede relegada, pero aparece que el estrés metabólico ocupa un lugar importantísimo en la hipertrofia. Ya todos sabemos que los programas de entrenamiento de hipertrofia tradicionales apelan a la fatiga. Y esto relacionado al por qué utilizamos los dispositivos inerciales, espero no enredarlos mucho, pero me interesa hacer referencia a que a cualquiera de los videos que mostramos en la ponencia, y por el hecho de que cada vez que termina la acción excéntrica, la carga impuesta queda eliminada, la seguridad que brindan estos trabajos y por tanto la posibilidad de ejecución de series largas es tan factible que nos permite en procesos de readaptación y con todos los cuidados que corresponda y merezca, apelar al estrés metabólico en el afán de hipertrofiar en miembros de deportistas que todavía no hayan recuperado su funcionalidad al 100%. Eso es en lo que hace referencia a la readaptación. Y en lo que hace referencia al rendimiento, y volviendo a la clasificación a la manera en la que ve Julio Tous a la fuerza, posicionándonos en la resistencia y con el mismo concepto que dije recién, la seguridad que brindan y el hecho de que este tipo de tareas de entrenamiento permiten la extensión en el tiempo de una serie durante 30 segundos, 40 segundos, un minuto, incluso cuando la velocidad de ejecución disminuye, producto de la fatiga, nos permiten aumentar la resistencia en gestos y habilidades específicas del deporte cuando nos brindan esta posibilidad y en donde la decisión del tiempo de duración de esta serie va a ser del deportista y del entrenador. Entonces, habilidades específicas del deporte pueden ser entrenadas en modalidad de repetición de acciones de máxima potencia o fuerza explosiva. ¿Sí? Así que no quería dejar de nombrar la influencia que tienen los dispositivos inerciales en el componente metabólico. Acá viene el momento romántico de la charla. Nada, simplemente agradecer a la gente de Evolution, a Conrado, a Fede, por invitarnos a compartir lo que tanto nos apasiona y nos interesa, y a mí personalmente me alucina la
la tecnología inercial, los dispositivos, los dispositivos inerciales, así que muy contento de poder compartir esto que tanto nos gusta. Estamos con Rado. O Fede, que iba ahí. Bueno, muchachos, acá. Sí, Ahí está. romántico la fotito esa que pusieron. Sí, Bien. ahí está comprometida la foto. Bueno, la verdad que me acordaba recién ese cuando contaba que lo estaba usando un montón, parecía un hueso duro de roer el ese, iba con mucha cautela al principio y pie firme. Pero un fenómeno, la verdad la charla que han dado espectacular. Bueno, las presentaciones, los trabajos que publicaron, la verdad que varios ni siquiera los tenía vistos de los últimos, así que muy bueno, muchas gracias. No sé si habrá alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, pero fue ahora todo muy claro. La idea era bajar a tierra, obviamente con evidencia científica, pero era bajar a tierra el tema de las inerciales y poder mostrar que se utilizan, que se usan, que no hay nada extraterrestre y que todo el mundo que las tenga realmente puede darle una utilidad y son aplicables. Esa era la idea que teníamos nosotros y poder hacerlo sencillo. No queríamos hacer nada diferente a lo que hacemos el día a día. Te hago una consulta de mi lado, Sí, tanto Andrés o Alese. Se está hablando de que van el mes que viene, tal vez, por ahí ya Hernán, que está acá, nos podría comentar, pero capaz que ya vuelven a los entrenamientos, el fútbol profesional. ¿Cómo lo ven a la vuelta después de tanto tiempo? ¿Tienen pensado algún tipo de protocolo especial de evaluaciones? ¿Cómo implementarían estos equipos? ¿Alguna recomendación? ¿Algún tipo en particular? Yo la realidad es que no estoy con el primer equipo, no te puedo decir lo que va a ser el primer equipo, pero te digo yo lo que haría yo y lo que propondría yo. Yo lo que creo que se van a venir muchas lesiones de lo que son partes blandas, sobre todo, y tener en cuenta eso con el trabajo inercial, sobre todo el trabajo excéntrico, bien dosificado, creo que puede ayudar mucho. Pero es un momento que hay que tener mucha cautela y no se puede planificar en general, sino tiene que planificar de forma individual para poder estar certero y no errarle en eso. Creo que es lo más importante. Pero obviamente empezar con un trabajo inercial con cargas muy bajas, porque no es lo mismo trabajar en la casa como estuvieron haciendo hasta ahora los chicos. Hernán sabe más que yo, Hernán lo está viendo día a día seguramente con el equipo y eso tiene más sensación él. Pero la realidad es que yo lo utilizaría, pero con dosificaciones muy bajas y con cargas también muy leves. Ahí para aportar un poco a la respuesta de ese, yo haría mucho énfasis, y esto es un laburo de mucha conversación, mucho trabajo de equipo y mucha conversación y mucha digestión del lenguaje comunicación con los entrenadores es un momento para resistir. ¿A qué me refiero con esto? Dejar de lado el rendimiento específico del deporte, dejar de lado el rendimiento futbolístico y preparar a los deportistas para resistir en las primeras semanas de competición. Si pasás las primeras semanas de competición, el rendimiento vuelve solo. Los futbolistas profesionales, los deportistas profesionales están ahí por algo, ¿sí? Y tienen un agregado en lo que hace a materia genética y en lo que hace a talento, ¿sí? Entonces, enfocar, incluso vi al margen del resultado de la liga, ¿no? Pero vi por primera vez en años entrenamientos de la estructura condicional aislada del Barça, en el afán de cuidar a nuestro valor más preciado, que son los jugadores, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es un trabajo súper difícil que seguramente Hernán tendrá, entre todos los que están acá, nombro a Hernán por ser amigo mío, de convencimiento de, che, es importante
están los puntos, está la necesidad de que la pelota entre, está la tabla de posiciones, pero están los jugadores y miremos a mediano plazo, ¿sí? Ponderemos la seguridad física y por tanto ponderemos el entrenamiento condicional. Andrés y Ezequiel, ¿me escuchan? Sí, Sí. Agrego ahí, bueno, medio de infiltrado me meto en la opinión, Dale, Hernán, pero, gracias. pero sin dudas que hay dos palabras que en esta vuelta a los entrenamientos y el regreso a la competencia van a ser claves. Una es progresión y la otra es adaptación. Creo que esas son las dos palabras que mejor resumen lo que va a ser este proceso. Y digo progresión, es progresión casi en todo, ¿no? Desde lo más inespecífico que estuvieron haciendo los jugadores hoy en su casa o en los espacios que disponían, hacia lo más específico que va a ser, digamos, las actividades ya más relacionadas a la competencia. Y creo que eso también implica adaptarse en todo, ¿no? Desde el entrenamiento de la fuerza orientado hacia el deporte competitivo también. Así que bueno, también creo que la clave va a estar ahí. La verdad que es incierto con qué nos vamos a encontrar, es un desafío para todos. Digamos, todas las ligas han tenido distintos tiempos de cuarentena y por ende y van a tener distintos tiempos de regreso al entrenamiento y de la vuelta al entrenamiento a la competencia también hay distintos tiempos que creo que bueno, hace en particular a cada liga el regreso y la vuelta a los entrenamientos hasta que se compita. Entonces, la verdad que la verdad la vamos a saber a medida que vaya transcurriendo el tiempo y va a ser súper interesante, bueno, qué metodología utilice cada uno, qué progresión haga y bueno, de ahí seguramente que se van a sacar muchas conclusiones. Sin duda que lo excéntrico es clave y los niveles de fuerza, como dijiste Andrés, totalmente, sin duda, bueno, van a tratar de reducir el riesgo de lesión, obviamente, ¿no? Y poner al jugador por lo menos en su mejor versión de rendimiento a medida que vayan pasando las semanas. Así que bueno, muy linda la charla. gracias, loco. Gracias, Hernán. Y con respecto al tema de evaluaciones, como para ir viendo algún tipo de fatiga o controlando que ninguno se pase esas primeras semanas, ¿hay alguna evaluación en particular que alguno de los tres haría o qué es lo que cuidaría? Yo, no sé, Hernán, ¿qué opinás? Yo me basaría mucho en la sensación subjetiva de Sí, yo ahí. iba a agregar, hoy en primera instancia para poder evaluar después de un receso tan largo, digamos, sería hasta contraindicante Total. por el riesgo que implica, digamos, ejecuciones de máxima intensidad, ya sea para test, no sé, un IFTs o evaluaciones de fuerza o Claro. cualquier cosa que implique una o sea, una violenta carga de lo que sería el ejercicio, la ejecución, la tarea. Sí, coincido 100% con Ezequiel, las dos variables, digamos, de carga interna serían los volúmenes, y dentro de los volúmenes, en las primeras por lo menos 2 semanas sería alto volumen, o volumen, digamos, que se aproxime a lo que son las cargas de entrenamiento semanal, con muy baja intensidad, o una intensidad progresiva, ya sea en todos los parámetros de análisis, tanto aceleraciones como velocidades de desplazamiento, y después recién si querés, la cuarta, quinta semana, si es que contamos con ese tiempo, ahí sería prudente tomar una evaluación para ver en qué nivel está cada uno. Pero yo la verdad que me guiaría con los datos de los GPS como carga externa, y sin duda la carga interna es crucial. Me parece que en la primera instancia va a ser lo que más le vamos a prestar atención, porque a medida que el jugador se manifieste con algún dolor o alguna sensación del entrenamiento, hay que prestarle atención a todo. Me parece crucial eso. Ahí para agregar, más que nunca la comunicación, el grupo de investigación de Jill Cook, que se especializa en tendinopatía, hacen referencia a las 24 horas después del estímulo, ¿sí? Y viendo al margen de si la mayoría de las lesiones tuvieron que ver con el tejido tendinoso o miotendinoso,
las respuestas de los jugadores 24 horas después de cada estímulo, y este va a ser un laburo diario e individualizado de me siento así, 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 estoy de esta manera, los test de readiness que tienen que ver con alguna manera de determinar cómo el jugador está preparado o no para entrenar o para adaptarse o para soportar la carga que tengo pensada y en base a eso adaptarla. Va a ser una... Vos ahí, Hernán, dijiste algo de adaptación y progresión, y creo que el componente de adaptación, por un lado, hace referencia a la adaptación fisiológica que van a tener que tener los jugadores, y por otro lado hace referencia a la adaptación que van a tener las programaciones de entrenamiento de parte de los entrenadores a cómo los jugadores respondan, porque realmente este es un escenario totalmente desconocido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tal cual. Como dice, vísteme despacio que tengo prisa. Es el resumen de lo que va a ser eso. Exactamente. Napoleón. Bueno, muchachos, esas eran 2 consultas que tenía de mi parte, pero creo que a un montón se le pasaban por la cabeza con todo esto de la vuelta al fútbol, de los intereses, los apuros y bueno, y cómo iba a estar la parte física, cómo le iban su aporte era valioso para cerrar la charla. Así que bueno, Andy, Hernán, gracias por el aporte al final. Gracias de parte de Evolution por sumarse, a todos los que estuvieron escuchando. Ya en algún momento compartiremos, si nos dan el ok, para que lo hagamos público. Quedó un material excelente. Buenísimo, muchas gracias, Conrado, Fede, Martín, gracias por el espacio y la verdad que contentos con poder participar con ustedes. Son, aparte de laburar de lo que laburan, son buena gente y eso también importa mucho. Gracias, bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por participar, a los que estuvieron escuchando, por darnos el espacio para contar y comunicar esto que nos gusta y que creemos que puede llegar a ser un aporte. Y como siempre decimos con Ezequiel, esperamos que esto los haya llenado de dudas más que de información, ¿sí? Se hagan o no preguntas al final de la charla, estamos a viernes, casi 8 de la noche, esos son 2 mangos aparte, pero sí nos interesa sembrar dudas y pensamientos y que de acá se vayan con algo en la cabeza que los deje de alguna manera inquietos, ¿sí? Siempre para bien, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes, muchachos. No sé si me escuchan bien porque estoy con la conexión. Me desaparezco, pero bueno, no sé si se entiende, pero gracias nuevamente por el tiempo y gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, Hernán también por aportar tu granito de arena ahí al final. Gracias. Estás nominado igual, no te vas a... Con esto no cumpliste. Ahí está. Un abrazo. Chao y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Martín, gracias. Nos vemos. Saludos. Chao Andrés, chao Ezequiel. Chao, chao. Chao Martín, gracias. Gracias, loco, Chao, chao. Gracias.